Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. Ven a cantar. Den al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. En 7 días creó Dios al mundo, Adán pecó y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos, murió en la cruz y nos salvó. Den al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor, canten al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Vamos a participar de los sagrados misterios de la misa. Pidamos a Dios nos conceda el perdón de nuestros pecados, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra que haya paz a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra que haya paz a los hombres de buena glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra que haya paz a los hombres de buena voluntad. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios que quitas el
de nosotros, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra tierra que haya paz a los hombres de buena voluntad. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra que haya paz a los hombres de buena voluntad. Amén. Amén. Oremos. Enciende, Señor, nuestros corazones con el fuego de tu amor, a fin de que, amándote en todo y sobre todo, podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar, y has prometido tú a los que te aman. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: Velén por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Señor, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Señor, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Ten piedad de nosotros y bendícenos, vuelve a nosotros tus ojos, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Señor, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Señor, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad. Tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones.
Señor, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Señor, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te alaben todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor al mundo entero. Señor, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Señor, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a alguno de ellos. Pues si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Predicaba el evangelio del reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Señor, Señor, escucho yo tu palabra. Señor, Señor, eres y serás mi salvación. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según está escrito en la tradición de San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten mi hija está terrible atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado a las ovejas, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante él, le dijo: Señor, ayúdame.
respondió. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, es cierto, Señor. Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel mismo instante quedó curada su hija. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Me van a disculpar si en este domingo traigo a cuenta dos términos que parece que son los términos que en las políticas públicas y en los ambientes sociales están muy de moda. No los traigo porque estén de moda, sino porque la palabra de Dios hoy pone frente a nosotros dos manifestaciones de algo que la Iglesia ha hecho siempre. Me refiero a todo ese tema de la inclusión, de la que se habla en muchos medios, y al tema de los derechos. Los derechos del niño, de la mujer, de la naturaleza, de todo tenemos derecho. Bueno, ténganlos en cuenta esos dos espacios, porque también la palabra de Dios, y no digo también, sino ya desde hace mucho tiempo, esto no es algo que podamos decir está de moda, sino ya el Señor tiene eso en la memoria, que es la memoria histórica de nuestra fe. Luego tendremos que hacer este domingo también una gran acción de gracias a Dios. Porque miren, mis hermanos, nosotros hemos nacido y nos hemos desarrollado en un ambiente eminentemente católico. No tenemos entre nosotros expresiones fuertes, serias, contundentes de otros credos religiosos. Si acaso van y nos tocan a la puerta, bueno, ahora ya no porque no se puede, pero van y nos tocan a la puerta, pues los hermanos separados, los hermanos protestantes. Pero esas son todas las expresiones que tenemos. Entonces, la vida de nuestros pueblos muchas veces gira en torno al acontecimiento de la fe. Aunque de repente ese acontecimiento se desvirtúa, pero nuestras familias, nuestros pueblos giran en torno a ello. La fiesta más grande del pueblo, la fiesta patronal. No hay más. Y entonces le ponemos todo lo que nosotros queramos, pero sigue siendo la fiesta de la fe, la que nos congrega. Entonces no tenemos esa experiencia. Lo que sí es parte de nuestra experiencia es esto que de alguna manera ya el apóstol Pablo pone frente a nosotros en la segunda lectura.
Dios nos ha elegido a nosotros. Dios ha tomado la iniciativa, ha venido en busca de nuestra vida. Y a veces por circunstancias, por momentos, por ideas, por no sé cuántas cosas, nos retiramos de Dios. Hacemos a un lado al Señor, buscamos nuestros propios intereses, nuestras propias ideas, y a veces en ellos Dios no cabe. Ahí Dios no entra. Dios nos ha llamado a todos. Y aunque dice el apóstol, aunque ustedes eran rebeldes contra Dios, ahora han alcanzado su misericordia. Y a veces esa rebeldía ha sido para que Dios se manifieste, para que Dios venga y nos muestre su bondad, nos muestre su gracia, nos dé la oportunidad de reconocerlo. Poniendo estas cosas frente a nosotros, vayamos al tema central que la palabra de Dios pone hoy en el Evangelio. El Señor Jesús se encuentra en una región que no corresponde a todo el tema de su misión. Él mismo lo dice: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de Israel. Tenía muy clara su misión, pero no era la misión que él pensaba tener. Era una misión que ya estaba dispuesta desde el Antiguo Testamento. Se va desgranando, por decirlo de alguna manera, toda una idea en la conciencia del pueblo. El pueblo de Israel esperaba al Mesías. Por eso decía al principio, nosotros no tenemos experiencia de otros espacios de fe, de creencias, salvo honrosas excepciones, pero de ahí en fuera todos estamos inmersos en la vida cristiana, en la vida católica. Pues Jesús va un poco más allá. Se acerca a los que en el esquema no tendría por qué acercarse. Y cuando esto sucede, en el Evangelio se nos recuerdan cuando menos dos casos. Este que acabamos de escuchar y otro caso con los samaritanos. Y respecto de los samaritanos, si se acuerdan, dice el texto: porque los judíos no tratan de ninguna manera con los samaritanos. Con los de esta otra región, San Mateo no nos puntualiza cuál es la relación cultural entre los pueblos, pero sí deja entrever que se trata, por eso las indicaciones, él está en Tiro y en Sidón, y se trata de una mujer cananea. Ya nos ha dado los datos. Vamos a la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que el Señor nos propone? Y la enseñanza va en torno a la oración. La oración, les recuerdo, no es otra cosa sino esa comunicación que nosotros tenemos con Dios. Y la oración tiene muchas formas.
Quienes han seguido, por ejemplo, al padre Larrañaga, se habrán dado cuenta que el padre Larrañaga propone en sus métodos de oración una gama extensa. Nos dice, la oración puede ser de todas estas formas. Si nos acercamos al Evangelio, nos vamos a encontrar formas inusuales de oración. Oraciones que no van dentro de los cánones, y lo voy a decir con todo el respeto del mundo, dentro de los cánones del padre Larrañaga o de los grandes místicos. Las oraciones en el Evangelio van más allá. Y este es un caso de ese tipo de oración. ¿Cuál es la súplica? Ayúdame. Mi hija tiene un demonio. Mi hija está enferma. Ven en mi ayuda. Eso lo podemos entender. Una madre, y yo creo que quienes tienen la oportunidad de la maternidad aquí entre nosotros, saben muy bien lo que significa suplicar a Dios por los hijos. Yo siempre he dicho que la oración de una madre necesariamente es escuchada por Dios. Por eso les pido a las mamás, no dejen de pedir a Dios por sus hijos. Tenemos ejemplos memorables de ese tipo de oraciones. Santa Mónica es, creo que, uno de los ejemplos de nuestra iglesia reciente, no tan reciente, pero algo, donde logra la conversión de su hijo Agustín y lo lleva al altar, lo lleva a la santidad. Entonces, mamás, no se cansen de pedir a Dios por sus hijos. Modelos de oración, modelos de petición, repito, hay muchos. Este es sorprendente. Aparece ahí mencionado en el texto otro ámbito de la oración de intercesión, pedir a Dios unos por otros. Y en este momento histórico lo estamos haciendo muchas veces y de muchas maneras en la iglesia. Pedir a Dios sobre todo por nuestros hermanos que se han infectado en estos días en nuestras sociedades. Esas oraciones, mis hermanos, son escuchadas por Dios. En el Evangelio, los discípulos se acercan a Jesús y le ruegan, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros, viene haciendo un escándalo. Hazle caso. Es la función de la iglesia que ora en torno a los hermanos. Rogar a Dios por los que sufren, por los que padecen, por aquellos que tienen necesidad. Los apóstoles tampoco conocían a la mujer, pero piden en su necesidad. Dice el texto que Jesús no hizo caso, pero la mujer insistió. Se acerca para hacerle la súplica de una manera más personal. Ayúdame. Es todo lo que le dice la mujer. Ayúdame. Y viene una respuesta inesperada.
No está bien tirarle la comida a los perritos. No está bien, dijera mamá en casa, no está bien desperdiciar. Fíjense lo fuerte que es esta respuesta. Cualquiera de nosotros, en igualdad de circunstancias, conociéndonos, damos la vuelta y nos vamos. Vaya, con una respuesta de esas, ¿quién se queda a esperar más? Nadie. Podríamos argumentar, pues también tengo mi orgullo. Y nos vamos. Si alguien no nos quiere ayudar, simple y sencillamente, pero entonces dejamos crecer en nuestro corazón una serie de sentimientos que Dios guarde el hora. Entonces, vamos a la siguiente parte. La súplica de esta mujer es una gran enseñanza. Porque quien pide necesariamente tendrá que tener en su corazón una actitud. No es fácil pedir. Y no es fácil pedir en la necesidad extrema. Solemos decir, y así lo reza la sabiduría popular, que en la forma de pedir está la manera de dar. Y aquí tendríamos que hacer todo un trabajo de formación y de educación, sobre todo en la vida de los hijos. Porque esta característica, que no la menciona el texto, pero es fácil entenderla, es la característica favorable de la petición. La mujer la lleva a un extremo también insospechado. No se esperaba el Señor Jesús una respuesta de tal magnitud. Es cierto. Dices bien cuando dices no hay que desperdiciar. Pero también los perritos, acudiendo al mismo ejemplo y yendo más allá del ejemplo, también los perritos se comen las migajas que caen en el suelo. También. Una gran humildad, una gran sencillez, un corazón sumamente humilde, que no es fácil, Sabe que no tiene el derecho de pedir, porque ya el autor sagrado nos ha puesto los elementos necesarios para saber si tenía o no tenía el derecho de pedir. Y no lo tiene. Y aquí vamos a las cuestiones prácticas. Desde la vida cotidiana, ¿cómo pedimos nosotros? ¿Cómo hemos enseñado a los niños a pedir? En ocasiones me encuentro papás llenos de tristeza, no de asombro, que dicen que he hecho mal. Si yo traté de educar, y me acaba de decir mi hijo que si no que me demanda a los derechos humanos. Pues sí, porque tenemos derechos. El problema es que nadie le ha dicho a ese niño que también tiene obligaciones. Y nos hemos hecho como una sociedad con muchos derechos, pero poquísimas obligaciones. Nadie quiere cumplir con sus obligaciones. Ya ven, hace unos meses vinieron aquí a pintar la fachada de la iglesia exigiendo sus derechos. Pues mire, su obligación es no venir a pintar ahí.
y no andar rayando la vida de la gente. Pero es que yo tengo derecho, sí. Pero hay otras cosas antes del derecho. El respeto. Cuando los papás van gestionando la educación, me gusta escucharlo y veo cómo responden los niños. Los papás suelen decir, a ver, la palabra mágica. Y la palabra mágica siempre es por favor. Cuando el niño pide por favor, entonces la concesión viene. La concesión se acerca. Pero si no se pide por favor, y después la otra palabra que completa la magia, gracias. Eso es educación. Eso es formación humana. Eso es elemental. Para no llegar a estos extremos. Pero la mujer muestra otra cosa todavía más humana. La sencillez, la humildad de la súplica. Entonces, no nada más le arranca el milagro de la curación de su hija. Le arranca también la admiración del Señor Jesús. Pocas veces vemos reflejadas en el Evangelio una actitud de admiración de parte de Jesús. No porque no le admiren y le favorezcan las cosas, no, sino el Evangelio es muy cuidadoso de presentarnos las actitudes del Señor. Y esta es una de las pocas veces. Mujer, qué grande es tu fe. ¿Qué es lo que sostiene prácticamente todo lo demás? Porque podemos tener personas bien educadas, personas humildes, personas sencillas, podemos tener un estuche de monerías en la persona. Pero le falta lo que sostiene todo ello, que es la vida de la fe. Porque puedo ser un buen ser humano, pero ¿dónde está ese salto trascendente al que nos invita la fe? Nos quedamos en la mera materialidad y termina cuando termina la vida. Cuando nos acercamos a nuestros hermanos difuntos, hay siempre dos actitudes que tenemos ante ellos desde la vida cristiana. Primero, reconocemos todas sus virtudes. Lo menos que podemos decir de un hermano que ha fallecido, qué bueno era. Y le vemos todas sus bondades. Que Dios lo tenga en su reino. Porque su vida y su bondad no se quedan aquí, sino es el vehículo para la trascendencia. Qué grande es tu fe. Y entonces tendríamos que utilizar en este momento de nuestra reflexión un espejo para vernos y para ver cómo es nuestra fe. ¿Podemos sorprender a Dios con nuestra fe? O andamos ahí a los tapaderazos, a veces como que no creemos mucho y a veces como que no quisiéramos creer. ¿Qué sucede con tu fe? ¿Qué sucede con mi fe? Porque es lo que sostiene prácticamente toda la vida.
Si quieren lo digo de esta manera, con palabras más cercanas a nosotros, eso es lo que te hace grande. Eso es lo que le da la grandeza al ser humano. En ocasiones pensamos que la grandeza nos la da la materialidad. Sí, hay algunos más grandes que otros, pero eso... El más chico sí a lo mejor cabe donde quiera, el más grande no cabe donde quiera, entonces hay problemas. Pero no se trata de eso, la grandeza está ahí, en la expresión de una vida confiada en Dios. Que así sea. Pues vamos a recordar los artículos más importantes de nuestra fe. Esto en lo que nosotros creemos. Lo ponemos de manifiesto cada domingo, pero esto hay que hacerlo vida. Dice el Señor en su palabra, quien confiese con su boca, pero crea en su corazón, es decir, lo haga vida, que Jesús es el Señor, será salvo. Vamos a hacer la primera parte, la otra parte la hacemos a lo largo de los días. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí creo. Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que hoy nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a presentar a Dios las ofrendas del pan y del vino en el altar. Pongamos ahí nuestras oraciones, nuestras súplicas. Como iglesia que intercede, como iglesia que pide a Dios unos por otros. Pongamos la necesidad de tantas y tantas familias que en estos días han perdido su trabajo y con ello el sustento, que están viviendo momentos muy difíciles y que no hay forma de seguir caminando. Y viene el temor, la desesperación, la angustia. Que Dios nos dé un corazón generoso para llegar a sus necesidades. Pidamos también al Señor por todos nuestros hermanos que se han venido infectando en todo este tiempo. Que Dios les conceda fortaleza y salud a los médicos, a todo el personal de salud que exponen su vida, que exponen su salud, para que Dios les conceda salir librados de todo ese esfuerzo que van haciendo. Y por nuestros hermanos que se han quedado en el camino, por quienes han muerto en estos días, para que Dios les conceda la paz y los tenga gozando de su gloria. Amén. Tomen asiento. Antes de la siguiente parte de la misa, quiero anunciarles, cuando la Iglesia es madre y sabe de las necesidades de sus hijos, pues tiene que sacar
todo lo que tiene para poder auxiliar, sobre todo la vida espiritual de sus fieles. El Papa Francisco, en estos días de la pandemia, nos ha propuesto 3 formas de ganar la indulgencia plenaria para 3 estados diferentes. Nos ha hecho una advertencia. La indulgencia plenaria tiene por lo menos 3 requisitos, por lo menos. Confesarse, hacer la profesión de fe, que la acabamos de hacer, y comulgar. Pero la lógica nos dice, bueno, y cuando los enfermos, porque no los podemos visitar, no pueden estar en contacto con nadie, ¿qué pasa ahí? Pues por esta ocasión, lo voy a decir así, pero no es así. La oferta es más grande, porque digo, vayan a pensar, esto va a ser algo todavía peor. Sin cumplir con esos 3 requisitos, podemos aplicar y obtener la indulgencia plenaria. Primero, para los que se han infectado de este virus. Si tenemos familiares, amigos, podemos aplicar la indulgencia plenaria por ellos, que es la remisión de todas las culpas y darles la oportunidad de gozar de Dios por siempre en el cielo. De todos los familiares, y esto de manera especial para quienes nos siguen por el internet, que nos han seguido y que siguen caminando con nosotros y que no sabemos cuándo van a poder regresar a la Eucaristía presencial, siguiendo estos pasos, pidiendo a Dios su misericordia, en casa también la pueden obtener. Y obviamente nosotros que acudimos a la Eucaristía, podemos hacer uso de esa gracia que el Señor nos concede. Entonces, ya se los dejo a su corazón para que ustedes puedan aplicar, ya sea de manera personal o por algún familiar, amigo, enfermo o difunto. Que Dios es misericordioso, Dios es fiel y Dios responde, pero necesita de nuestra fe. Lo acabamos de ver. Que así sea. Hoy, Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan, que es fruto del trabajo de la humanidad, que es signo de fraternidad.
Sigamos orando para que este que es nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos para esta Eucaristía, a fin de que a cambio de ofrecerte lo que tú nos has dado, podamos recibir de ti tu misma vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria santa. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Accipite et manducate, ex hoc omnes, hoc es enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Accipite et bibite, ex eo omnes. Hic es enim cáliz sanguinis mei, novi et eterni testamenti, quid pro vobis et por multis effendetur in remissione peccatorum.
Hoc facite in meam commemorationem. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación. Te damos gracias porque nos consideras dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho capaces de su vida inmortal. Recibe la acción de gracias de la familia Baltasar Hernández, de Consuelo López, María Jimena López, por sus 18 años de vida. Bendíceles, santifícales con tu amor. Te encomendamos la salud de los presbíteros Gabriel Magaña, Miguel Ordóñez, Rafael Reyes, Javier Fontaine, Alfredo Hernández. De tus hijos Agustín Nariñán, Antonio Ochoa, Arturo Gallardo, Magda Carreto, Lucía Huesca, Humberto Ortega, Eva Pérez Barradas, Eber Jacob Baltasar, la familia Sánchez Villa. Con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Hipólito, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Monseñor Sergio Obeso Rivera, los presbíteros Vicente Condado, Álvaro Fernández, Juan Francisco Díaz, Gilberto Suárez Rebolledo, el doctor José Isaac Sánchez, Jorge Hernández, Juan Francisco Ponce, Lorenzo Delgado Villa, Juana Martínez Burgoa, Carlos Héctor Áviles Martínez, Rodolfo Áviles Martínez, Levi Hernández, Anaí Hernández, Beney Chávez, Claudia Ivette Hernández, María de los Ángeles Viñola, Graciela Molina, Mario Viñola, María Ludivina Argüelles, Juan Manuel Hipólito, Lucía Díaz, Ángel Hernández, Simón Sendejas, Guillermo Ortiz, Alejandrina Martínez, Ángeles Martínez, Manuel López. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles, San Isidro, San Rafael Guízar, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Con fe y esperanza cantemos a nuestro Padre del cielo. Padre nuestro,
hágase en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos, venga tu reino, hágase así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Somos dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a pensar un momento en las personas por quienes podemos aplicar hoy la indulgencia plenaria, y para quienes están en casa o no puedan recibir la Sagrada Comunión sacramentalmente, vamos a hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
ya no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Dos cosas que nos pueden ayudar para nuestra seguridad material y espiritual. Primero, la espiritual. Esto que he comentado de la indulgencia plenaria va a permanecer
todo este tiempo, que tengamos estas condiciones. Voy a darme a la tarea de poner dentro de la página que tenemos funcionando en Facebook las cosas lo más claro posible. A veces estas cosas nos enredan un poco. Voy a tratar de ponerlas lo más claro posible. Trataremos de ponerlas antes de la misa, antes de las intenciones, para quienes nos siguen ahí en las páginas de Facebook, tanto en lo de la renovación como en la parroquia, y que puedan ustedes tener claridad en esto, para que vayamos con más confianza. Yo sé que a muchos les inquieta ahora el tema de la confesión. Miren, pues ¿qué podemos hacer con ello si no nos podemos acercar ni mucho menos? También la Iglesia es madre en eso y sabe que en este momento no podemos hacerlo, excepto pecado mortal. Bueno, no podemos acercarnos a la comunión, pero tenemos espacios para pedirle a Dios perdón. Y al principio de la misa le decimos a Dios que nos perdone. Y Dios es fiel y Dios cumple. Entonces, acérquense con confianza, que Dios no nos va a rechazar. Repito, al menos que hayamos ido a matar a alguien ahora y bueno, vengamos, pues eso ya sería una cosa grave. Pero hay cosas que vamos a ir dejando en el camino. Eso es para nuestra tranquilidad espiritual. Para la tranquilidad material de los que vienen a misa. Porque esto no se ve, entonces hay que decirlo. Todos los días antes de la misa, conscientemente y a conciencia, nuestro sacristán limpia banca por banca, desinfecta banca por banca y desinfecta el piso. Tenemos ahí un artefacto para desinfectar, desinfecta el piso, desinfecta aquí todo el altar. Entonces podemos estar seguros hasta donde esto nos da seguridad de esto, de la limpieza de nuestro templo. Tenemos en la entrada nuestro espacio, también nos ayuda a cuidar un poquillo, el tapete, el gel ahí. Yo les pediría que, bueno, el que traiga su gel, pues use el suyo también, de tal manera que podamos cuidarnos, podamos ir cuidando nuestra integridad y la de los demás. Y es oportuno repetirlo cada vez. Si alguien tiene algún síntoma, ni se mueva de su casa. Háganos el favor a nosotros y se hace un favor a sí mismo. Si el aforo sigue siendo cada vez más, vamos a poner sillas en el atrio, de tal manera que podamos tener la posibilidad de servirles. Aquí arriba tratamos de cuidarnos lo más que podamos. Traten también ustedes de cuidarnos y de cuidarse ustedes. Que esto es cuidado, simplemente. Una palabra que tendríamos que tener siempre presente entre nosotros. Tenemos que cuidarnos. Y eso nos va a permitir seguir caminando en la fe. Oremos. Tú que nos has hecho partícipes de la vida de Cristo en este sacramento, transfórmanos, Señor, a imagen de tu Hijo, para que participemos también de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañe siempre. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el eterno descanso. Si por tu sangre preciosa, Señor, les has redimido, descansen en paz. Piadoso Jesús, piadoso Jesús, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Que tengan muy buena tarde y mejor semana.